Cordial saludo, estudiantes. El tema de hoy es mapas conceptuales. Este tema me parece que es sumamente fundamental cuando uno quiere ilustrar algún concepto, mostrarlo de una manera más didáctica, que el texto que tengamos no solo se reduzca a texto, sino que también tenga gráficas que ayuden a entender el concepto que se encuentra consignado en el texto. Por ejemplo, en sus trabajos de tesis, a veces uno observa que tienen demasiado texto y el trabajo se vuelve en sí tedioso para un lector. Entonces los mapas conceptuales ayudan a que el lector pueda entender el concepto a través de una herramienta didáctica como son los mapas conceptuales. Pero entonces, ¿qué es un mapa conceptual? Es un diagrama. Y en ese diagrama pues vemos algunos círculos, algunos cuadros conectados a través de líneas, a través de flechas. Entonces, ese diagrama nos permite resumir un tema en particular, es decir, algún conocimiento en particular. Y nos permite hacerlo de una manera muy visual, relacionando distintas partes del concepto. Es decir, nos permite entender un concepto de una manera mucho más sencilla, de una manera alternativa. Entonces, ¿qué permite un mapa conceptual? Le permite a uno, además de entender el concepto, también le permite a uno organizar. Entonces uno puede darle una jerarquía, ¿sí?, a los distintos partes del concepto. ¿Sí? Es decir, qué es más importante del concepto y qué se desprende a través del concepto. Y así ir formando una jerarquía dentro del conocimiento, desde lo más importante hasta sus particularidades, es decir, desde lo general hasta lo particular. Que permite también relacionar. Entonces yo puedo relacionar unas cosas con otras. Es decir, yo puedo relacionar un concepto y puedo relacionarlo con su causa, con lo que contribuye, con lo que se necesita. Entonces puedo relacionar muchos conceptos dentro de un conocimiento en particular. ¿Qué elementos tiene un mapa conceptual? Generalmente un mapa conceptual tiene 3 elementos, que es el concepto, la proposición y las palabras de enlace. Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo se enlazan esos 3 elementos. Entonces uno dice, por ejemplo, las plantas son seres vivos. El concepto es básicamente lo que uno encierra en óvalos o cuadrados, y es de lo que a veces uno puede tener una imagen mental. ¿Sí? Ese es el concepto. Y ese concepto podemos enlazarlo, esos conceptos podemos enlazarlos a través de palabras enlaces. En este caso, la palabra enlace es son. Y todo junto forma una proposición, ¿sí?, o algún tipo de oración. ¿Qué características tiene un mapa conceptual? La jerarquización que me permite ir de lo general a lo particular y conocer los detalles de un concepto. Entonces me permite ir de lo general a lo particular, donde lo general va a ser lo que esté en la parte superior de la pirámide, y lo particular se va desglosando a medida que vamos bajando dentro del mapa conceptual. Nos permite sintetizar. Yo puedo escribir de manera resumida un conocimiento en particular. Entonces tiene que dar una síntesis. Genera un impacto visual. ¿Por qué? Porque cuando uno está observando un mapa conceptual, uno puede observar tal vez cuadros más grandes, cuadros más pequeños. Entonces el cerebro automáticamente asocia a esos cuadros más grandes o esos cuadros que estén en la parte superior del mapa, o tal vez un tipo de letra mucho más grande, lo puede asociar a importancia en el conocimiento. Entonces eso genera un impacto visual. Simplicidad, tiene que ser lo más simple posible que nos permita entender el conocimiento. Si queremos profundizar, pues ya vamos al texto que está relacionado al mapa conceptual. Y proporciones, en lo que mencionaba de cuadros más grandes o cuadros más pequeños, es lo que nos permite intuir qué concepto es más general, qué concepto es más particular, cuál tal vez es mucho más importante, etc. Entonces aquí tengo algunos ejemplos de mapas conceptuales. Por ejemplo, aquí voy a definir la electricidad. Entonces vemos que el concepto clave, que es la electricidad, está en el óvalo central y superior. Es decir, que a partir de ese concepto, ese es el concepto general, y voy a ir desglosando el conocimiento, ¿sí?, y va conectado a través de flechas. Y esas flechas pues tienen unas palabras que son las palabras que generan el vínculo entre los conceptos. Por ejemplo, aquí vemos electricidad y vemos ese vínculo que dice es una forma de. Y aquí tenemos el otro concepto de energía. Entonces vamos enlazando conceptos y vamos vinculándolos, o vamos formando proposiciones a través de palabras que son enlaces, a través de enlaces. Sí, entonces vemos que aquí
esa energía. Vemos que ya es un óvalo un poco más pequeño que este, lo que hablaba de proporciones, y se desglosa en algo más particular. Entonces este puede existir en la forma de luz, este puede existir exactamente aquí, y aquí voy desglosando todo. Y aquí hay otro concepto que también voy desglosando. Entonces voy partiendo de lo general, que es electricidad, hasta lo particular. Entonces pasando conceptos, enlazándolos, vinculándolos con palabras enlace, enlazándolos con palabras enlace, y así voy construyendo el mapa conceptual. Entonces yo ya veo este mapa conceptual y ya puedo generar una definición completa de lo que es electricidad. Entonces puedo decir cuáles son las fuentes de la electricidad, que genera ese tipo de energías, etcétera. Aquí tengo otro mapa conceptual. Ese mapa conceptual es sobre el mapa conceptual. Entonces aquí tengo la palabra clave en este cuadro que está en la parte superior, que es mapa conceptual, y aquí voy desglosando digamos el conocimiento general, el conocimiento a partir del mapa conceptual, o el conocimiento relacionado con el mapa conceptual. Entonces, ¿qué representa? Representa un conocimiento organizado, y voy aquí enlazando las palabras, los conceptos, a través de palabras enlaces, ¿sí? A través de vínculos. Entonces es el concepto, y aquí están los conceptos de jerarquía, etcétera. Aquí digamos es proposiciones, porque lo que yo dije, el mapa conceptual tiene conceptos, proposiciones, etcétera. Y aquí depende del contexto, etcétera. Sí, y puedo ir desglosando de lo general a lo particular. Entonces eso es lo que tiene un mapa conceptual. Tiene conceptos encerrados en cuadros o en óvalos, y esos conceptos van vinculados a través de estos enlaces, y juntos forman lo que se conoce como una proposición. Entonces uno a través de una ruta puede formar una definición conceptual. Listo, aquí tengo otro ejemplo. Los he sacado de internet, no son míos. Entonces pongo aquí el sistema digestivo, ¿sí? Aquí está la palabra que enlaza para formar la proposición con cada uno de esos conceptos, y así parto de lo general a lo particular. Hay herramientas en internet que le permiten a uno hacer mapas conceptuales. Aquí he colocado algunas que me permiten hacer mapas conceptuales de manera colaborativa. Por ejemplo, esta que está aquí, AWOL.as, ¿sí? Y otras que me permiten hacerlo a mí solo, usando diferentes diseños, etcétera. Entonces cualquiera de estas que están aquí pueden usarlas para generar su mapa conceptual. Hay otros tipos de mapas, no solamente hay mapas conceptuales, también hay mapas, por ejemplo, temáticos. Hay mapas, por ejemplo, temáticos. Entonces esos mapas temáticos también se conocen como diagramas conceptuales, y estos me describen una relación entre conceptos, ¿sí? Entonces aquí tengo un concepto, y me describe la relación. Entonces uno puede decir que un mapa conceptual representa pues ideas e información como cajas y círculos. Ese mapa, perdón, temático. Sí, entonces vamos aquí, estos representan los conceptos, y aquí está la forma en la que se asocian. Y aquí pues se colocan algunas ocurrencias relacionadas con esos conceptos. Entonces es una forma también de asociar algunos conceptos. Es muy parecido algunas veces a lo que se usa en redes sociales, para las redes sociales. Otro son mapas mentales. Entonces un mapa mental es muy utilizado cuando uno quiere aprender algo. Entonces cuando uno quiere aprender algo, uno puede ese conocimiento que uno quiere aprenderlo, describirlo a través de un mapa mental. ¿Para qué? Para que sea mucho más fácil memorizarlo. Es una de las funciones del mapa mental. Entonces, por ejemplo, aquí hay un mapa mental sobre todo sobre el tenis. Si yo quiero aprender a jugar tenis, ¿qué es lo que necesito saber? ¿Sí? Entonces necesito saber cómo son los tiros de tenis, cuáles son los principios, qué superficies existen, cuáles son los torneos, cómo es el puntaje en el tenis, etcétera. Entonces mapa mental es más que todo un recurso mnemotécnico para yo memorizar algo o para yo aprender algo, ¿sí? Lo que es diferente al mapa conceptual. El mapa conceptual lo que me permite es no memorizar, me permite es entender un concepto, yendo de lo más general a lo más particular. Veremos que el mapa mental aquí no va de lo general a lo particular, aquí es una idea principal conectada con otras pequeñas ideas enlazadas a ella, pero no hay una especie de, no es muy clara la jerarquía, ¿sí? Sino que es un concepto central, y los conceptos con los que me permiten entender el concepto o aprender el concepto central, o que van vinculados al concepto central.
Y otra herramienta que se suele usar es un diagrama de flujo, cuando tenemos un proceso algorítmico, es decir, una serie de tareas que me llevan a realizar una tarea global, un trabajo global. Uno podría construir un diagrama de flujo, por ejemplo, de su tesis de grado. Entonces, ¿qué es lo primero que comienzo haciendo? Lo segundo, lo tercero. Si esto me sale, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y el final sería, pues, presentar un documento de tesis o una investigación. El diagrama de flujo es muy utilizado en programación. ¿Por qué? Porque la programación, pues, es un conjunto de tareas que me permiten desarrollar algún tipo de programa. Entonces, si usted tiene en su tesis también tiene algo relacionado con una labor algorítmica, o tiene algo relacionado con programación, no sé, redes neuronales, tal vez algún proceso iterativo, entonces es bueno usar un diagrama de flujo. Y esto pues sería todo por hoy. Entonces la idea básica es que ustedes sepan que es un mapa conceptual, y por favor en sus documentos de investigación, en sus textos, incluyan siempre mapas conceptuales que le permitan al lector comprender de manera resumida la idea que ustedes quieren mostrar, o el concepto que ustedes quieren mostrar a través de un texto, para que se entienda de una manera alternativa, más resumida, más visual, más didáctica y más sencilla.